a empezar contándoles que yo elegí este tema porque decía en la primera reunión de damas que haya, tengo que hablar esto, tengo que decirlo. Y es que en sí veo que se presenta bastante en la iglesia, la verdad, y bueno, yo quería decírselo así. Bueno, gracias a Dios también que nos brinda su palabra para poder comprender un poco más y también reflexionar sobre esto. Yo quiero empezar por lo más importante, creo, para nosotros, que es la vida de Cristo, ¿no es cierto? Que es su salvación. Y que el Señor nos dice, amen a su prójimo como a sí mismo. También hay otro versículo que nos dice, perdónense unos a otros vuestras ofensas. Y en sí ese es el tema. Que dice, bueno, yo pienso, ¿no es cierto? A veces, o sea, estamos en la iglesia, en alguna reunión, bueno, no digo en esta reunión, pero a veces estamos con algunas hermanas o hermanos. ¿Y cómo es que a veces nosotros nos atrevemos a juzgar a algún hermano? ¿Cómo es que a veces hablamos de cierto hermano? Sí, o sea, en realidad es Cristo. Cristo murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él dio su cuerpo, toda su vida por nosotros. ¿Y cómo es que nos atrevemos a juzgar a otro hermano si nosotros, o sea, no hemos dado la vida por el hermano? ¿Cómo podemos atrevernos a hacer eso? Yo no he dado una partecita de mi cuerpo físicamente, o sea, no he dado nada por él. Pero Cristo sí puede hacerlo, ¿no es cierto? Él es el único que puede juzgar. Y quería recordar que nosotros estamos en condición de hermano también. La persona que yo tengo al lado es mi hermano, estamos en condición de hermano. El que juzga es el Señor. Yo tengo al lado a mi hermano. Y bueno, acá, ese es en el caso de juzgar y como que digo de ser el teléfono malogrado. Y otra es que a veces también hay hermanitas, bueno, que decían que no voy porque va a ir tal hermana y como que les cae mal, como que no se llevan, como que habla mal y como que en sí te hace sentir mal también ser tu hermana, ¿no es cierto? Y el tercer caso también es que es mío también, que yo recuerdo, bueno, cuando antes iba a la reunión de jóvenes y salíamos y tenía una hermanita, y yo hablaba bastante con esta hermana. Y luego de pronto un día me di cuenta que era como que prácticamente, o sea, nos uníamos a conversar, qué es como que qué es lo de nuevo que traes, como que qué hay que contar de los hermanos, ¿cierto? ¿Qué es lo nuevo? Como que qué novedades. Y como que el Señor me iba hablando sobre eso, como que el Espíritu Santo, ¿qué pasa ahí? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que estoy hablando? Y recuerdo que bueno, entonces me ponía a pensar un versículo bastante que dice que pensemos en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. Y yo, o sea, antes de obviamente hablar, nosotros pensamos y decía, esto que voy a decir es justo, es puro, no tiene nada, digno de honra para nada. Entonces, poco a poco aprendí a callar esto. Quizás, o sea, yo podría ver cosas, pero tampoco tengo por qué andar diciéndoles a los hermanos para que ellos lo vean no lo hacían en como que hacer eso, para que lo vean así, pero, o sea, en sí ocurre, genera eso. Entonces yo escucho, como les digo, como que no voy por esta hermana y esto y no. Eh, lo que debemos de hacer es, quizás podemos hablar con nuestra hermana o también animarnos, decirnos las cosas, o sea, claras, o sea, con amor, obviamente, pero decírnoslas porque esto es algo como que daña mucho a la iglesia, he visto yo como que siempre nos separa, nos genera discordia y también evita la amistad entre todas también. Y también por otra parte es que a veces por ciertas situaciones que ocurren también dentro de la iglesia o en nuestra casa, nosotros nos podemos llegar a sentir indignados. Nos duele en realidad, principalmente si son los hermanos, nos duele mucho porque decimos, ¿cómo es que hace eso? Si conoce la palabra de Dios, ¿no es cierto? Si esta persona sabe todo esto y cómo me puede fallar o cómo me puede traicionar o cómo puede estar hablando esto. Y entonces yo elegí esto porque quería recordarles que Cristo es quien nos ha salvado. Cristo ha dicho que nos ha perdonado las ofensas de ayer, las ofensas de hoy y las ofensas de mañana. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer con los hermanos, perdonar las ofensas de ayer, perdonar las ofensas de hoy, que
quizás tenemos y perdonar también las ofensas de mañana. Y aquí tengo un versículo para leerles que dice, fortalezcamos al que es débil en la fe. O también un proverbio que dice, el enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. Esa es como una invitación que nos invita a callar, primero a perdonar y también a sobrepasar la ofensa, pero con amor. No quedarnos nosotros en la ofensa que nos hacen las demás personas o un hermano, sino perdonar, porque no podemos quedarnos pensando, murmurando, y quedándonos pensando en eso y quedándonos con ese rencor, sino recordar que Cristo nos ha perdonado y de esa manera, por eso también que Cristo nos ha perdonado, nosotros también perdonamos a nuestro hermano. O también podemos pensar que en ese momento algún hermano hizo eso porque quizás aún estaba creciendo o era inmaduro en la fe, pero el Señor demanda, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino recordarnos ciertos que nosotros somos un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos un cuerpo. Si una partecita de nuestro cuerpo está enfermita o le duele a nosotros, no vamos a colaborar, a pellizcar. Debemos de dejar que cicatrice, ¿no es cierto? Como los glóbulos blancos corren cuando alguien está dañado, corre para ayudar. Y nosotros debemos ser así en lo que sea posible para nosotros, callar. Y si podemos ir mucho más allá de eso, ayudar con lo que está pasando en el hermano, como les digo, debemos exhortarnos, edificarnos, ¿cierto? Con palabras de amor. Y y la reflexión de hoy era que nosotros podamos ya me dijo 20 minutos, ya son 10. Y entonces la reflexión era, bueno, quería que nosotros nos quedemos con esto, es que nosotros aprendamos a perdonar al hermano, a saber con amor sobrepasar esa ofensa, a perdonarlas. Y también a lo que dijo Elisita en la clase pasada, menos, lo que dijo Elisita la clase pasada es que seamos maestras del bien. Yo de verdad anhelo que, o sea, el Señor Dios mediante que seamos en un futuro maestras del bien, que también sepamos purificar a nuestra iglesia de esto que arrastramos mucho, como les digo, eso genera mucha enemistad a veces y nos impide tener amistad entre nosotros mismas o con hermanas de nuestra edad o con hermanas mayores. Y bueno, ese es el llamado, hermanas, y muchas gracias por escucharme, ya terminé. Gracias.